El tablero financiero global está girando con fuerza. Por primera vez desde 1998, la acumulación de oro supera la demanda de bonos del Tesoro estadounidense, marcando un punto de inflexión sin precedentes. Los inversores huyen del papel fiduciario y buscan refugio tangible frente a una crisis inminente. Los bonos a 30 años suben sus tasas al unísono y ni siquiera los bancos centrales logran frenar la estampida. La tensión social, sobre todo en el seno de Europa, choca con gobiernos obligados a recortar gastos, mientras los, entre comillas, derechos adquiridos se transforman en bombas de tiempo. En medio del ruido, Putin acusa a Occidente de fabricar histeria mediática, como los falsos drones rusos sobre Escandinavia, y Mario Draghi reaparece para advertir que la economía europea está peor de lo que se admite. El Banco Central Europeo culpa a China de provocar una inflación artificial, aunque la verdadera amenaza es la pérdida de competitividad industrial frente al gigante asiático. En Wall Street, los ecos del crack de 1929 resuenan. 5 empresas, con Nvidia a la cabeza, concentran el 30% del Standard & Poor's 500, infladas por la fiebre de la inteligencia artificial. Pero China acaba de golpear, prohibiendo sus chips y dejando a la firma sin su mayor mercado. Mientras tanto, las mineras de oro brillan y el mercado inmobiliario vuelve a oler a subprime. Incluso JP Morgan Chase y Fifth Third se hunden en préstamos incobrables. Entre cifras manipuladas y empleo en declive, Estados Unidos intenta sostener al Tesoro con un plan que mezcla Bitcoin y rescates encubiertos, mientras Trump promete castigar al bloque BRICS. Rusia se blinda con oro, Occidente con monedas digitales y en el centro de todo, Tether busca legitimarse invirtiendo en el oro que pretende reemplazar. El sistema financiero global se está rediseñando en tiempo real y Nicolás Martínez Laje te lo cuenta todo. No te olvides de contribuir a través de superchats, de la opción unirse de YouTube o de patreon.com/Nicolás Moraz para que nuestro trabajo siga siendo posible. Adelante. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Prometí que iba a hacer una suerte de video de la parte económica, ¿no? Ayer hablamos de la geopolítica en grandes rasgos. Hoy vamos a hablar de la parte económica, la transformación que estamos viviendo, y próximamente vamos a hablar de la parte política, donde me voy a centrar en las gigantescas operaciones que están ocurriendo en los Estados Unidos. Literalmente, ¿no? Hace 2 videos habíamos hablado de Rex 84, el programa que realizaron los padrinos, tutores, mentores de Peter Thiel hace muchos años, en la década del 80. Literalmente es lo que está pasando. De a poco, pasito a pasito, al estilo Fabiano, es lo que está pasando en los Estados Unidos. Así que bueno, les agradezco a todos los que están en el chat. Miren, inclusive tengo ahí está, miren. Puedo destacar los chats. Todo esto lo hice a mano, no estoy usando StreamYard, todo diseño propio. Así que bueno, esperemos que salga bien. Con el apoyo de ustedes seguro que ya es un paso adelante. Así que arranquemos. Miren, la primera noticia para tener contexto, Disclose TV. Por primera vez en 30 años, los bancos centrales extranjeros tienen más oro que bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y si esto no es una transformación, o sea, ya esto, recuerden, a ver, cuántas veces los dije, el oro, acá hay un tema con las commodities, lo están anunciando hace varios años. Me acuerdo Zoltán Pozsar, por ejemplo, el analista económico que hablaba de un Bretton Woods 2.0, 3.0 y demás, basado en las commodities. Bueno, a ver, esto habla de un cambio de época. Literalmente, el oro, y ya se vendrá en algún momento, se destapará el fraude del oro papel, ¿no? El multiplicador de oro que hay por todos lados en los mercados. Pero hoy por hoy ya esta tendencia que arrancó hace muchos años ya se confirma, es inevitable, la transformación está llegando. Los bonos del Tesoro ya no son el activo
de refugio para los bancos centrales. Y esto, a ver, estamos hablando desde los acuerdos de Bretton Woods, o sea, esto es algo que marcó el orden mundial tras la Segunda Gran Guerra. O sea, fíjense, creo que no estamos siendo conscientes del tamaño de la transformación que vamos a presenciar. Yo muchas veces citaba el libro de Brzezinski, Entre dos eras, justamente, que él decía, a ver, la etapa dura, la etapa difícil realmente es esta, la que estamos viviendo nosotros, donde hay transformaciones rapidísimas y, a ver, no solo económicas, tecnológicas, políticas y demás. Entonces, la realidad es... esperen que no sé cómo sacar... Ahí está, cómo sacar el chat, perdón. Sé cómo ponerlo, pero no sé cómo sacarlo, ahí está. Así que bueno, la etapa complicadísima que nos tocó vivir ciertamente. Entonces, para que vean, no solamente los bancos centrales marcan esta tendencia, ya en muchos centros de negociación el oro está batiendo récords. Acá, fíjense la ponderación de reservas internacionales, el oro en ascenso, el dólar en declive, pero esto hay una realidad. Respecto a las monedas, yo muchas veces lo señalé, no hay una alternativa con las características que tiene el dólar estadounidense, con la profundidad de mercado, de volumen y demás que tiene el dólar estadounidense. Entonces, que no la haya hoy no quiere decir que no la vaya a haber. Hay un proceso de descubrimiento de esa alternativa. Para mí, estas élites, como lo hemos dicho en varios videos, el plan de ellos siempre fue el mismo, la concentración total en un activo neutro, apolítico, como decía, por ejemplo, Mark Carney, el hoy primer ministro de Canadá. ¿Se acuerdan hace tantos años, en pleno 2020, haciendo videos de Mark Carney y todo? ¿Quién es este muchacho? Bueno, fíjense dónde está. Presidente del Banco Central de Canadá, de Inglaterra, ¿no? Los derechos especiales de giro, ahí como dice Jorge Luis Becerra en el chat. Acá Megan Reynolds, muchas gracias. El primer super chat, se ve todo perfecto. Realmente estoy nervioso que salga todo bien, así que súper agradecido de este chat. Los derechos especiales de giro, o sea, cuando fueron los acuerdos de Bretton Woods, había dos propuestas, la británica y la estadounidense. En realidad había muchas conexiones entre ellos, ¿no? Se eligió la estadounidense, que se basaba en el dólar. La propuesta de Keynes era lo que él llamaba Bancor, que luego los derechos especiales de giro serían una adaptación de esos bancores de Keynes. Bueno, a ver, se está todo encaminando en esa dirección. Entonces, acá el Mercurio en Twitter... Fíjense, el dólar ha perdido el 50% de su valor frente al oro en los últimos 3 años. Y encima tienen que pensar esto. La valuación del oro. La valuación contable en la Unión Europea tiene 30 años de antigüedad, más de 30 años de antigüedad. La valuación contable en los Estados Unidos se remonta también a la década del 70. Lo hemos hablado. Ojo, que la ley del establecimiento de la reserva estratégica en los Estados Unidos, ¿de qué se trataba? Bueno, la compra de Bitcoin, después le agregaron otros activos digitales, saludos a Ripple, etc. Y había un capítulo en el proyecto de la senadora Loomis que se trataba literalmente de la revaluación del oro. Hicimos un video en ese momento para explicarles lo que estaban proponiendo. Un proyecto que todavía está recorrido parlamentario en los Estados Unidos. Y hay que decir, a ver, si estamos todos juntos acá, ¿no? Con todas las caras conocidas que veo ahí en el chat, piensen una cosa, si no tiene tratamiento parlamentario es porque no han decidido activarlo todavía. El plan, el programa para la transición. Y en este video van a ver varios de los puntos de cómo
primero, cómo se están alineando a nivel internacional distintos actores. Ayer hablábamos de la división en bloques. Hoy les voy a mostrar económicamente China, Rusia, Europa, Estados Unidos, cómo están preparándose para este reset literal, ¿no? El gran reinicio que decíamos en 2020. Bueno, acá está llegando. Entonces, si no se activa parlamentariamente es porque no hay una decisión política, porque no llegó el momento. Justamente, no llegó el momento, yo no llegué a subtitular un clip de Christine Lagarde que vi hoy, donde se quejaba de los procedimientos democráticos respecto al euro digital. Decía, a ver, esto ya tendría que estar implementado. Búsquenlo en Twitter, se los prometo para un próximo video traérselos subtitulado o doblado al español si se puede. Básicamente decía eso Lagarde, parafraseándola, ¿no? Decía, esto tendría que estar implementado y ya lleva años de demora porque tenemos que esperar los procesos parlamentarios, democráticos y demás. A ver, esta gente como si le importara, ¿no?, la representación del pueblo y demás. Bueno, empezamos a entrar en tema. Robin Brooks publica este gráfico donde, fíjense, lo acompaña de un texto, el rendimiento de los bonos, o sea, la deuda de los países a 30 años, que es generalmente el número que marca la tendencia en el mercado, los bonos a 30 años, está subiendo en todas partes. A pesar de que los bancos centrales están empezando un ciclo de flexibilización. El último que llegó fue la Reserva Federal, hace poquito, la semana pasada. Si no me equivoco, fue el anuncio de Jerome Powell de bajar tipos finalmente. Entonces, dice, es el mejor indicio de que el aumento de los rendimientos a largo plazo se debe a un exceso de deuda global, cuya solución es controlar una política fiscal laxa, no depender de su banco central. Entonces, varios países, a ver, voy a agrandar el gráfico, todas estas cosas son las que resuelvo en edición, digamos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por la paciencia a todos. Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Alemania, todos con, a ver, los rendimientos de los bonos disparados. ¿Qué significa? Esto, perdónenme si me pongo técnico, pero los bonos, la deuda, hay una correlación inversa, si baja el precio, sube el rendimiento del bono para el inversor. Es muy importante distinguir eso. O sea, si tienen que subir los rendimientos para que los bonos sean apetecibles para los inversores, es porque tienen que bajar los precios, bajan los precios en el mercado. ¿Y qué significa esto? Que, a ver, como todos los países están inmersos en un sistema basado en deuda, que ese endeudamiento cuasi perpetuo cada vez es más caro, lo que lo hace a la larga insostenible. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que en definitiva, el reseteo. ¿Por qué? Porque no pueden mantener este ritmo, salvo, ¿no?, que aumenten impuestos a una forma escandalosa para tapar los déficits fiscales de los países, salvo que haya un evento por el cual disminuya muchísimo el gasto público, donde la mayor parte de los países el gasto lo tienen en seguridad social, jubilaciones y demás. A ver, un evento que descienda drásticamente, ustedes me entienden a qué me refiero, ¿no? Que descienda drásticamente el gasto en seguridad social, ¿qué puede llegar a ser, no? A ver, Malthus, una hambruna, un conflicto, un bicho, vamos probando, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Ahora, Wall Street Journal, ¿es el Reino Unido un canario en la mina de carbón para un mundo muy endeudado? ¿A qué se refiere esto? A ver, ya no estás hablando de Argentina, no estás hablando de que Argentina es un defaulteador crónico, estamos yendo derecho a un nuevo default o situación catastrófica nuevamente. A ver, estamos hablando del Reino Unido, uno de los centros
el centro, me corrijo, neurálgico de las finanzas internacionales. Hemos hablado de la red offshore de la City de Londres, hemos distinguido, ayer hice hincapié en esto también, diferenciar el Reino Unido de la City de Londres, muy importante esto porque la influencia es completamente diferente. Inclusive, a ver, hemos dicho que esto está aprobado, está documentado. Londres, el sistema offshore, es el mayor creador de dólares fuera de los Estados Unidos. ¿Ok? Dólares entonces que no están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Pero también es el mayor creador de yuanes fuera de la jurisdicción china. ¿Ok? Esto que estoy diciendo más cerca del final de las últimas notas. Y si quieren, no sé, estoy abierto a escuchar propuestas y demás, cómo podemos hacer la dinámica de estos vivos. Yo pensaba hacer como un programa habitual y después dejar un espacio para preguntas al final. Entiendan que la gente que hace los superchats y todo eso, por supuesto, tienen prioridad, porque es una colaboración enorme realmente más para el momento que estamos viviendo acá en mi país, ¿no? Así que, bueno, estaba diciendo eso, el Reino Unido, pero ya vimos en el gráfico anterior, no es el único país con problemas para rolear la deuda. Acá lo tienen a Keir Starmer, fíjense, hablando, parece salido del Foro Económico Mundial, ¿no? Bueno, ya lo hemos mostrado, que él literalmente decía que prefería la política en el Foro Económico que en el Reino Unido. Fíjense lo que dice. Y seguramente está claro para todos que nuestro país necesita un reinicio más grande, un redescubrimiento de quiénes somos, porque no importa cuán feroces sean las tormentas de la historia, una de las grandes fortalezas de esta nación siempre ha sido nuestra capacidad para navegar hacia aguas más tranquilas. Y sin embargo, esto depende de los políticos, particularmente aquellos que defienden la estabilidad y la moderación, como yo, reconociendo cuándo debemos cambiar de rumbo. Durante demasiado tiempo hemos hecho la vista gorda mientras millones caían en una mayor. Y seguramente... Bueno, ¿no? Ahí le tienen congelado la parte esa. Nuestro país necesita un reinicio. ¿Se acuerdan? En 2020, Build Back Better, reconstruyamos mejor, reiniciemos mejor. ¿De dónde salió el eslogan? Fue el hoy Rey Carlos, el presentador de la iniciativa del Foro Económico Mundial. Para que vean que no es en vano, aunque algunos medios y demás, los mainstream sobre todo, que hoy estaba pensando cuando veía algún material sobre Charlie Kirk, que también pienso hablar mañana en el noticiero Innominado sobre eso. Los medios tradicionales mainstream no hacen periodismo, simplemente comunican, no investigan, no dicen nada. O sea, recién lo veíamos a Starmer, que también dentro de poco voy a hacer un video respecto a la identificación digital, o sea, algo que habíamos hablado hace tanto. Ahí, como dice Martín Muñoz, me spoileó, mirá, de la Sociedad Fabiana, pero no solamente de la Sociedad Fabiana, Comisión Trilateral, CFR, Foro Económico Mundial, encubridor de la investigación de Jimmy Savile en el Reino Unido. O sea, un tipo realmente... es alucinante. Como Mark Carney en Canadá. Fíjense cómo los distintos países que son ejes de poder, muchos relacionados con la Commonwealth, hay que decir, están completamente cooptados por esta gente. ¿Se acuerdan 2021 cuando Klaus decía tenemos infiltrados los gabinetes? Bueno, busquemos quiénes están ejerciendo el poder. Más que el gabinete tiene infiltrado todo. Entonces, fíjense este detalle. Reino Unido, el canario en la mina, como mostramos antes, Christine Lagarde advierte sobre el riesgo preocupante de colapso del gobierno francés. ¿Ok? ¿Por qué? Por el tema de la deuda, por el tema del endeudamiento. Esta noticia es de hoy mismo. Voy a tratar de tener cuidado, a ver si... Ahí está, activé la extensión para
ser YouTube friendly, o sea, ¿no? Todos adultos, pero estas cosas no las podemos ver. El mundo que nos toca vivir, insisto. Esto es de hoy. 600.000 personas participaron en protestas en toda Francia contra los recortes de gasto público. Entonces, la paradoja es clarísima. Malthus, ¿no? Lo que decíamos antes, o sea, ¿cómo haces para hacer sostenible tu endeudamiento? O aumentás de una forma desquiciada los impuestos, enojo de la gente, achicás el gasto público de una forma que te empiecen a cerrar los números, que los bonos tuyos sean más apetecibles, demandados en el mercado. ¿Y qué te pasa? La gente sale así, porque ya la gente tiene, y yo considero que con razón, consideran que son derechos adquiridos. A ver, ¿qué otra opción tenés? ¿Salir a emitir moneda como loco? Bueno, los países de la Unión Europea no tienen soberanía monetaria. Están subordinados al eje, a la estructura tecnocrática de la Unión Europea. Tampoco es una opción viable. ¿Qué te queda? Bueno, Malthus, ¿no? A ver, hambrunas, grandes pérdidas de neutralizaciones de seres humanos. Disculpen que tenga que hablar así, es una cosa increíble. Entonces, ¿no? Aún hay otro elemento, la militarización, ¿no? Wall Street Journal también hace unos días se planteaba esto. ¿Y se acuerdan que ayer hablamos de la reestructuración de los organismos internacionales? Rescatar a Francia y a Gran Bretaña, dicen, igual la nota dice, no, pará. No estamos todavía hablando de un rescate, un default de Grecia, Argentina, no. Pero países de riesgo más que sistémico, el Reino Unido, Francia, a ver, tienen un problema grave con la deuda. ¿Quién los va a rescatar? El FMI, dice, el FMI le dio a Argentina prácticamente todo el dinero que tiene y después le dio a Ucrania lo que le quedaba. ¿Qué hacemos? Acá es el momento donde, ¿no? Dentro de unos años se van a acordar de este video los que lo vieron y van a decir, va a aparecer Mark Carney o alguno nuevo, una figura nueva. Los derechos especiales de giro son la solución, como fueron en 2020. Pónganle. Acá Luis Echegaray, un superchat. Nico, vamos que sea una nueva etapa de vivos. Eso es lo que espero. Como les conté, y la tengo ahí de espectadora a mi esposa, tuvimos un mes difícil con algunos temas de cuidado, de salud, que nos obligó a aflojar. Pero lo bueno es que también ayudó a repensar y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Mantengamos la característica de este espacio, que es de un análisis con una mirada más holística, no tanto de la coyuntura. O sea, no es un noticiero. No es, no sé, noticias de Canal 2, no es así, sino es una cosa de tratar de pensar un poco cómo nos están embromando, ¿no? Para no decir una mala palabra. Cómo nos están literalmente llevando al gulag digital, a la esclavitud total. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para combinar esos dos aspectos? Grabar más seguido, pero mantener una visión mucho más allá de la coyuntura. Y bueno, quizás la respuesta es no espaciar tanto los videos, pero que tratar de que sigan teniendo este tipo de profundidad. Entonces, ya se plantean, no alcanza el FMI. Dijimos, Francia y el Reino Unido, complicados con el tema de la deuda, no son los únicos claramente, pero son países con una profundización de su banca comercial muy grande. Francia ordena a los hospitales que estén listos para la guerra del próximo año. Esta noticia la pasé ayer, en el video de ayer, diciendo, PSYOP, están psicopateando a la gente. También hablé de esta. Gran Bretaña prepara silenciosamente morgues móviles para 700 cuerpos, dicen distintos medios del Reino Unido. Expliqué, cuando hablé de esta nota,
que en realidad era un procedimiento casi de rutina en el Reino Unido, pero lo estaban vendiendo como una cosa sensacionalista, psicopateando a la gente. Problema, reacción, solución. Después tenés acá Vladimir Putin, y por favor que nadie lo considere, porque vi por ahí un comentario del video de ayer, una defensa. No. Esta gente está en otro juego, un juego que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos títeres, marionetas, peones en este juego para ellos. Están luchando por la supremacía, cada uno defendiendo sus intereses y sus posiciones. En este caso, Putin acusa a Europa de difundir historias de terror histéricas sobre una invasión rusa. ¿Ok? Refiriéndose a estos artículos que mostré recién, de los hospitales franceses preparándose para la guerra, Alemania que en ese momento avisaba de que iba a estar alerta a ejercicios militares, en definitiva, la del Reino Unido, ¿no? Esto del 22 de septiembre, Alemania entonces se prepara para tratar a 1.000 soldados heridos al día en una supuesta guerra con Rusia. Entonces ustedes se preguntarán, o al menos yo lo que me pregunté apenas vi esta nota, ¿de dónde sacan esto, no? Dice acá los especialistas, cirujano general de Alemania Ralf Hoffmann, un conflicto potencial dependería de la intensidad de la batalla, las unidades militares involucradas, o sea, dependería de un montón de factores que desconocemos. Sin embargo, dice, siendo realistas, estamos hablando de una cifra de 1.000 soldados heridos por día, ¿no? La narrativa que van y van por todo el continente europeo. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, no descarta, ustedes fíjense el lenguaje de los medios, ¿no? No descarta la participación rusa en el ataque con drones en el aeropuerto. Que no fue técnicamente un ataque, sino que un sobrevuelo que hizo cesar la actividad sobre un aeropuerto danés. Entonces, fíjense el lenguaje. No descarta la participación rusa, tampoco la confirma. ¿Ok? No, yo literalmente ayer dije, a ver, si vos sospechás, capaz que lo dije en lo de Morás, la verdad, no me acuerdo, perdónenme. Si vos sospechás que un dron que está ahí sobrevolando, que está un potencial riesgo para la seguridad de los ciudadanos en un aeropuerto, que lo tenés que cerrar, y no lo podés identificar, y bueno, derribalo y analizalo, a ver a quién pertenece. Pero no. Declaraciones. Y yo ahora te voy a mostrar algunas notitas de último momento respecto a los drones, supuestos drones rusos. Esto es de Vladimir Putin hace unas horas, literalmente, hablando del tema este de los drones, fíjate. Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете? Не буду больше. Да, не надо больше, больше не буду. Вот. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще-то летают? На эти самые, да там, везде долетают. Везде, да, в Лиссабон, и куда они летают? И, знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу неопознанных летающих объектов, НЛО. Ну, там столько чудаков, как и у нас, кстати говоря. Ничем не отличаются, особенно молодые люди. Там они сейчас будут запускать вам каждый день. Каждый день, боже мой. Вот и пусть ловят там все это. Значит, но, как вы понимаете, если серьезно, у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают. Но есть определенные и большой дальности, но целей там нету, что самое-то главное. Вот в чем дело. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом, чтобы выполнить указания Вашингтонского обкома и повысить расходы на оборону. ¿No? Fíjense, aumentar la tensión para justificar un aumento del gasto. A ver, en esta, y mirá que para mí es un autoritario, un genocida, etcétera, etcétera. En esta, a ver, yo la veo, literalmente la veo así, es así.
generar histeria para aumentar el gasto. Fíjense esto, Bild, el diario alemán, 3 alemanes arrestados en Dinamarca respecto al manejo de estos drones. Entonces, a ver, son supuestamente, aunque no lo pueden confirmar, drones rusos manejados por operadores alemanes, ¿no? Y acá como dicen en los comentarios, vi que a ver, y que no sean los drones de Anduril, la empresa gemela de Peter Thiel, ¿no? Que estaba suministrando drones a Ucrania, al ejército israelí, ¿no? A la OTAN, qué sé yo. Entonces, fíjense, Bild directamente, 3 alemanes arrestados, perdón, en Noruega en este caso, porque no fue Dinamarca el único caso de drones misteriosos volando, generando pánico en Europa. Entonces, ¿por qué digo que para mí Vladimir Putin tiene un punto? Mario Draghi, fíjense. Draghi se impacienta con Europa, titula The Objective, dice a ver, acá está. Un año después de la presentación de este programa de competitividad que había hecho Mario Draghi, el informe sobre el futuro de la competitividad europea, donde había pedido la friolera, fíjense, de 800.000 millones de euros, que no existen, por supuesto, ¿no? Apretar un botón y que empiecen a aparecer, ¿no? Mostramos Reino Unido con problemas de deuda, Francia con problemas de deuda, ¿viste? Es así. Mario Draghi, casado con una descendiente de la nobleza veneciana, Mario Draghi, que sea lo que cueste para salvar el euro, ¿se acuerdan? Había hecho este informe entonces, 800.000 millones de euros, que recomendaba para garantizar la productividad europea, pedía reformas económicas, de energía, de financiación tecnológica y de defensa particularmente. Entonces Mario Draghi reaparece siendo un ciudadano normal y corriente, porque no tiene ningún cargo público y demás, a presionar directamente. ¿Qué pasa que no están poniendo la plata? ¿Qué pasa que no consiguen el consenso? Un ultra elitista, a ver, pariente político, la línea genética, hereditaria, ¿no? Digamos. Un año después, Europa se encuentra en una situación aún más difícil. Los desafíos que implican afianzar la competitividad, reforzar la seguridad y la defensa, garantizar la energía asequible, proteger el campo y modernizar la industria son enormes. Hacer de Europa un espacio de confianza, de prosperidad y de futuro compartido necesita menos discursos, le dice Draghi a los políticos, más fechas y objetivos concretos, menos complacencia y más ambición y esfuerzo, más visión y menos nacionalismo estrecho, ¿no? Y concluyo diciendo, instando a los políticos de la Unión Europea a hacer frente a circunstancias excepcionales con medidas excepcionales. ¿Esto qué es? La publicidad que pone YouTube mientras estamos en vivo. Eso como que no tengo control sobre ese aspecto, pero bueno. Perdón, discúlpenme. Aparte como no veo la transmisión, no estoy seguro cuándo pasa y cuándo no pasa. Entonces, Draghi diciendo, a ver muchachos, ¿qué pasa? Obedezcan a las élites, a los que los pusieron en ese lugar de político financiando sus respectivas carreras, apuren los trámites. ¿Por qué? Porque se está acelerando el tema. Se está acelerando el tema. Ayer, cuando terminé de ver el video sobre geopolítica, le hice un comentario a mi esposa. Le dije,
la verdad, hubiera sido una forma mucho más sencilla de explicar esto. Ese mapa donde estaba el mar, toda la vía del Ártico, decir, es muy sencillo. Rusia, China controlan el Heartland. Al abrirse las rutas marítimas del norte, se pueden convertir también en una potencia marítima, no solo en una potencia terrestre. Lo que los hace prácticamente invencibles, si Mackinder, Brzezinski y demás tenían razón. Entonces, la forma más sencilla de explicarlo es eso, ¿no? Y por algo, el capital, estas oligarquías bancarias generacionales, recién decíamos Venecia, han ido moviéndose de un lado al otro. De un lado al otro, el capital ha ido fluyendo de Venecia a los Países Bajos, de los Países Bajos al Reino Unido, del Reino Unido a los Estados Unidos, de los Estados Unidos al tecnato chino. Es así. Es así de claro. Entonces, con todo lo que estamos viendo, fíjense la narrativa para la PSYOP, para engañar al público, ¿no? Al votante, a nosotros, digamos, ¿no? El Banco Central Europeo advierte que China tiene el botón nuclear para disparar la inflación y voltear la industria europea a voluntad. O sea, la inflación es en todo lugar y momento un fenómeno monetario. Acá tienen el ejemplo de Argentina. Tenés una inflación a la baja con un apretamiento, un ahorcamiento monetario que frena totalmente la economía y demás, ¿no? En el cementerio la inflación es cero. Entonces, ¿qué tiene que ver China con la inflación? Entonces menciona el monopolio que tiene China respecto a los minerales de tierras raras y demás, ¿no? Todas las cosas para la transición energética. A ver, dice, China nos corta la venta. Ayer veíamos a Trump hablando de los imanes. Nos corta la venta, no sé, de otro elemento, de tierras raras, de otro mineral al que tenga acceso. Y de golpe se nos dispara completamente el precio, no sé, del iPhone. A ver, eso no es inflación, porque es el precio de determinados bienes. La inflación es de toda la economía. Por eso es monetaria. Entonces, empiezan a buscar culpables. Si no es la guerra en Ucrania, es China con los minerales de tierras raras. Acá también, Christine Lagarde, fíjense. La presidenta del Banco Central Europeo advierte que si Trump tomara el control de la Reserva Federal, ¿ok?, sería un peligro muy serio para la economía estadounidense y para la economía mundial. ¿Ok? De vuelta, ampliando la declaración, lo relaciona con que habría un estallido inflacionario. No, lo que habría es un dump, un deshacerse en gran medida. No creo a lo loco, pero en gran medida, de los bonos del Tesoro estadounidenses. Pero mientras que no haya ningún tipo de alternativa, y bueno, tampoco es que va a fluir, no sé, a los bonos chinos, no. A ver, es así. Pero excusas, ¿para qué? Ahí lo veíamos a Putin, para justificar el aumento del gasto militar, ¿no? Un aumento que reclama Mario Draghi. Pónganse las pilas con esto del programa de rearme europeo. Donald Trump, 10 de septiembre, hablando sobre la Reserva Federal. Ahí está. Desde que se rompe. Entiendo. También mencionaste antes que posiblemente puedan reemplazar el impuesto federal sobre la renta. Posiblemente. ¿Crees que eso todavía es posible? Solía ser así. Entonces, si retrocedes a 1913, es cuando tenían los aranceles. Éramos los más ricos de 1850. Todo eran aranceles, no teníamos impuestos sobre la renta. De 1850 a 1913, en 1887, así que alrededor de 1887 tuvieron la gran ley nacional de aranceles. Y fue un grupo de personas que se juntaron porque nuestro país era tan rico que no sabían qué hacer con el dinero.
Teníamos tanto dinero que no sabían qué hacer. Era un grupo de personas muy prominentes que se organizó para repartir dinero a todos, porque éramos los más ricos que jamás fuimos. Proporcionalmente estábamos en 1887, alrededor de esa época, incluso en 1913. Los terminamos en 1913. ¿Cómo resultó eso? Y luego pasamos al sistema de impuestos sobre la renta, y luego tuvimos la depresión. Y por cierto, mucha gente intenta decir que los aranceles fueron la causa. No, terminaron en 1913 y luego pasamos al impuesto sobre la renta. Y luego en 1929 tuvimos la depresión. Intentaron traerlo de vuelta en 1931-32, pero la depresión ya había comenzado hace tiempo. Y esta pobre y hermosa nación se había ido. Sufrimos durante 25 años. 25, 30 años para realmente recuperarse de la depresión. Y no queremos ver que eso suceda de nuevo. Los aranceles son vitales para el éxito de este país. Cuando digo que terminé 7 guerras, al menos la mitad de esas guerras se terminaron gracias al poder de los aranceles. Pude decir, bueno, no estamos haciendo negocio contigo. O si entras en guerra, te pondremos un gran arancel. Y de repente anunciaron, que la guerra se había resuelto. Yo diría que resolví 7 diferentes Bueno, hay Trump con una visión bastante particular de la historia. Me parece que cualquier historiador económico, sobre todo más de la línea monetarista o de la línea austríaca, coincide en la Reserva Federal. En realidad fue la causante de la Gran Depresión gracias al ciclo de estímulo de emisión de dinero. Las bajas de tipos y demás, ¿no? Wall Street Journal. El gerente de Black Swan, que, es un especialista, Mark Spitznagel se llama, especialista en mercados bajistas, ¿ok? Fíjense, acá tenía, fíjate, ganó $1.000 millones en un solo día durante el flash crash de 2015. Es un protegido del autor del Cisne Negro, Nassim Taleb. Obtuvo importantes ganancias cuando Lehman colapsó, la crisis financiera, y cuando el bicho provocó un colapso de la economía. Algún día se va a empezar a hablar de 2020 como un fenómeno económico, ¿no? Más que la explicación que le habían dado. Entonces, un muchacho que se gana la vida literalmente apostando a los mercados bajistas, dice, soy un tipo del shock, sigo siendo el tipo que se dedica a esto. La parte alarmante de la perspectiva actual que maneja es que ve condiciones similares a las de 1929, el año del colapso de Wall Street. ¿Cuántas veces lo hemos visto esto? ¿Cuántas veces lo hemos leído? Inclusive, la hipótesis de la gran toma se basa en una correlación con justamente el crack de los 20. El lado positivo para aquellos que esperan que la música del mercado alcista siga sonando un poco más, cree que esto se parece más a la primera parte de 1929, cuando las acciones aumentaron significativamente sus ganancias en los locos años 20. Entonces lo que sugiere es esto. Estamos cuando la espuma del champán empieza a salir la última espuma de la botella de champán. ¿Ok? Y eso es lo que va a pasar muy probablemente con la Reserva Federal bajando tipos de vuelta y demás, que haya un movimiento alcista fuerte. Pero atención con lo que se viene después. Ya se los avisé y hace rato que vengo con esto, que va a ser realmente algo épico que nunca hemos visto. No va a ser para nada como 2008. Dice, la razón por la que Spitznagel cree que el actual mercado alcista podría ser peor que el de 1929 son por los repetidos rescates federales de los mercados y la economía. Lo compara con la práctica de extinguir rápidamente los incendios solo dejando que se acumule demasiado pasto y hierba seca. En medio de las valoraciones bursátiles casi récord de hoy, récord máximos en las acciones en muchos mercados. Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, todos en máximos. ¿Ok? ¿Y qué pasa después?
¿Qué pasa después? Lo mejor de todo, alguna vez lo dijimos con 2008, que hubo un mini mercado alcista antes del colapso. Bueno, lo estamos viendo todavía. Dice, si una venta realmente masiva está a la vuelta de la esquina, las grandes ganancias ahora, en este momento, no serán inusuales. ¿Ok? Esto es lo que dice el gerente de Black Swan para el Wall Street Journal. La revista Fortune, ahora vamos a sacar la publicidad, publica, trayendo de Deutsche Bank, un informe, que esto lo vi replicado en varios medios. Hay un riesgo de burbuja, te dice. Deutsche Bank, riesgo de burbuja. Por Dios, está todo en máximos. Todo. A ver, aparte con una inyección de dinero que viene desde 2020 para acá, tremendo. Literalmente, cada 5 o 6 años estamos viviendo una crisis. Lo que pasa es que 2020 se lo considera una crisis de otro tipo, pero fue una crisis económica. Hubo un rescate de bancos en Wall Street, la Reserva Federal. A ver, hay un riesgo de burbuja. Estamos en territorio desconocido, dice Deutsche Bank. ¿A qué se refiere? A la ponderación de las empresas tecnológicas en los Estados Unidos. En particular de Nvidia, la empresa de tarjetas gráficas, chips para inteligencia artificial. Fíjense, la capitalización de mercado de Nvidia, esta empresa, es ahora mayor que toda la bolsa de valores cotizada de todos los países, excepto Estados Unidos, China, Japón y la India. Esto tiene un efecto distorsionador en las acciones estadounidenses porque Nvidia y solo otras 4 acciones, Microsoft, Alphabet, Apple y Amazon, componen el 30% del valor total del Standard & Poor's 500. ¿Ok? El 30% del valor total del índice más importante de los Estados Unidos son 5 empresas. 5 empresas. Que encima están alimentadas por la expectativa que hay respecto a la inteligencia artificial. ¿Ok? Algo que voy a hacer también dentro de unos días, un video respecto a esto del modelo tecnocrático. A ver, un boom de la inteligencia artificial que necesita estar acompañada de un boom de energía y que además por el otro lado empresas chinas como DeepSeek, Qwen, que está respaldada por Alibaba, están demostrando que a una parte ínfima realmente del gasto que están teniendo las empresas estadounidenses pueden tener mejor rendimiento. O sea, esto que realmente que te digan parece una burbuja, hay un riesgo de burbuja, es un chiste. Para los que recuerdan el año 2000, la explosión de la burbuja de las .com, bueno, esto tiene una pinta mucho peor. Acá el Mercurio pone en Twitter: cuando las mineras de oro aplastan a todos los sectores del S&P 500 es porque estamos en una severa estanflación. ¿Ok? Las mineras de oro están creciendo relacionado también con esa transformación que estamos mencionando de la ponderación de las reservas internacionales. Entonces, dijimos, Nvidia, esta empresa que hace unas cuantas ediciones mostré un video de Donald Trump que no sabía que era Nvidia, una cosa insólita realmente. China ha mencionado que es una empresa de riesgo para la seguridad nacional porque ha dicho, sin mostrar muchas pruebas, hay que decir, o al menos los medios occidentales no han profundizado en eso, habría que revisar un poco más los medios chinos, pero no encontré material, de que los chips
de Nvidia estaban toqueteados, digamos, para tener backdoors del gobierno estadounidense. Entonces lo ha considerado un tema de seguridad nacional y ha limitado la venta de estos chips. Entonces, si encima el mercado, quizás el mercado principal del mundo, China, lo vas a perder, y entre la expectativa de ganancias, ¿no? Que no están totalmente por el aire, hay sobre expectativas. Hace poco también hubo un informe, creo que había sido de Bloomberg, donde... No había sido Bloomberg, un banco había hecho un informe de que el 94% de las startups de inteligencia artificial van a desaparecer porque no tienen ningún tipo de ganancia, de perspectiva de ganancia. O sea, y todo eso está en la bolsa. Y el PBI de los Estados Unidos se mueve, las estadísticas económicas se mueven en base al mercado accionario. ¿Cómo termina esto? No va a terminar bien, gente. Encima, fíjense, noticia que ha pasado bastante de largo, depósito masivo de oro descubierto en China. Fíjense, el depósito más grande de Sudáfrica, South Deep, Sudáfrica donde estaba Cecil Rhodes, ¿no? Buscando diamantes, tiene 900 toneladas de oro y se estiman que han encontrado 1000 toneladas métricas en este depósito en Hunan, China. A ver, atención, ¿no? El ex CEO de Goldman Sachs, otro gestor durante la crisis financiera de 2008, cree que Estados Unidos estaba a punto de entrar en crisis y señala el área del mercado que más le preocupa. ¿Qué dice Lloyd Blankstein? Primero, la evaluación del mercado. Lo estamos viendo, es evidente, lo podemos entender todos. Segundo punto, el endeudamiento. Y yo acá les agrego una cosa, la gran toma. ¿Qué decía David Webb, el autor del libro? Acá el problema son las garantías. En una economía basada en la deuda, no hay suficientes garantías para cubrir todo. Y si encima, todo está con una sobrevaluación tremenda, bueno, no termina bien. No termina bien. Fíjense, Scott Bessent, podemos declarar una emergencia nacional de vivienda en otoño. ¿Se acuerdan? 2008. Los ninja. ¿No? La repartija de créditos a gente que no la podía pagar por todos lados y demás, ¿no? Entre otras cosas que pasaron también, la titularización, el juego de los derivados, que estamos en el mismo escenario, peor en estos momentos. Bessent dice, luego de un esperado recorte de tasas, vamos a empezar con esto, ¿no? Declarar una emergencia nacional de vivienda. El Financial Times, 24 de septiembre, los inversores en deuda de Estados Unidos dan la voz de alarma sobre estándares de préstamos. Como vivimos en un loop, en un revival de la crisis de 2008, ya empiezan a aparecer empresas que se dedican al préstamo, truchando balances, alterando los números, colapsando. ¿Ok? Acá lo que no sabemos cuál va a ser la pieza del dominó que rompe a todo. ¿Será un banco francés? ¿Será un banco del Reino Unido? ¿Será una crisis del mercado de deuda estadounidense, del Tesoro? No lo sabemos. Acá por lo pronto, 2 empresas grandes dedicadas al préstamo en el sector automotriz colapsan directamente. Un inversionista que tenía información o un buen análisis, digamos, vendió la deuda la semana pasada, por lo que se evitó el colapso. Fue una de las peores cosas que vi en el mercado de valores respaldados por activos. ¿Ok? No deuda respaldada en deuda. Deuda, créditos prendarios acá en Argentina, deuda garantizada por los autos. Los créditos hipotecarios están respaldados por las casas. ¿Ok?
Entonces ya empieza a haber bastantes problemas. Yo, como dato de color, fíjense, varios de los grandes bancos de los Estados Unidos se vieron atrapados en este colapso, incluido JP Morgan Chase. ¿Ok? Dice que llama la atención cómo puede ser que a JP Morgan Chase le haya pasado por alto las irregularidades financieras que tuvieron estas dos prestamistas. Entonces, yo les digo acá con todo el respeto, ¿no? Pero fíjense una cosa, a JP Morgan Chase se le pasó de largo los miles de millones de dólares que movían para Jeffrey. A JP Morgan Chase se le pasó de largo el fraude en el mercado de oro, se le pasó de largo ciertos movimientos con Silicon Valley Bank, etcétera, etcétera, etcétera. No es que se les pasa de largo, que ellos también están haciendo negocio y también están alterando sus balances. Están inflando sus balances. JP Morgan Chase, a ver, para ser absolutamente claro, inflar los balances con esta deuda, y bueno, ¿qué problema les puede traer si es un banco sistémico y va a ser rescatado cuando llegue el momento, si llegara el momento? Entonces, es exactamente lo mismo que 2008, y empiezan a mostrarse las grietas en el sistema. ¿Ok? JP Morgan Chase, por supuesto, declinó de hacer comentarios, ¿no? Ahora, hace poquito tuvimos en Estados Unidos el despido de la encargada de las estadísticas laborales. La acusaron de ser como el INDEC acá en Argentina, manipulando las estadísticas y demás. La echaron. Bueno, resulta que no habían estado mal las estadísticas, sino que las tuvieron que corregir para peor. A ver, mira, tiene este artículo de Bloomberg tiene una frase que me causó tanta gracia. Acá está. Fíjense, la nómina de las empresas estadounidenses cayeron inesperadamente en septiembre debido al menos en problemas con el análisis de los datos. Pues te había pasado de optimismo con los datos. Esto sugiere que el crecimiento de las nóminas que había sido reportado, ¿no?, podría haber sido ligeramente positivo, de no haber sido por el ajuste que corrigió la estadística. O sea, a ver, me parece que no fui claro. Tuvieron que corregir la estadística porque se habían equivocado, entonces arreglaron el número para abajo. ¿Ok? O sea, se perdió empleo. Entonces dice, mirá, si no hubiéramos corregido la estadística, es decir, si lo hubiéramos dejado mal, hubiera sido positivo el dato. Y sí, loco, es así. Si lo hubieras dejado dibujar lo que vos quieras, ¿no? Y sí, te queda positivo. A ver, es así. Esta semana acá en Argentina hubo una frase, ¿no? De ¿para qué se van a robar el 3% si se pueden robar el 100%? O sea, es el nivel de locura que tienen esta casta que quiere controlarnos, que quiere manipularnos, que viven realmente operando nuestra cabeza. Es alucinante, ¿no? Y también hay que reconocer alguna culpa nuestra por no prestar atención, la atención suficiente, ¿no? Si no hubiéramos arreglado el error, y hubiera sido positivo, y sí, buenísimo. Un aplauso. Ahora, esto lo vengo siguiendo hace rato, hice un video especial, las relaciones entre el proyecto 2025, el gobierno de los Estados Unidos actual, la conexión con Peter Thiel, la conexión con varias ramas importantes de billonarios y este proyecto de toma de poder. Y se venía el cierre del gobierno. Y yo había dicho, a ver, agosto, septiembre, a mirar con atención. Bueno, le pifié. Estamos en octubre. Y octubre se viene complicado. Ahora sí me parece. ¿Qué pasaba? Esto, porque es cierto lo que vi a varios analistas diciendo, esto es un show, siempre terminan arreglando los políticos porque aumentan el gasto. Es verdad, eso es verdad. Pero esta vez la diferencia que tiene es de que estaban buscando una coartada para meter
el hachazo, digamos, en distintas estructuras administrativas del gobierno de los Estados Unidos. Pero esto no se crean que va de achicar el gasto, no se crean que va de achicar el leviatán. No, se va de la toma de poder tecnocrática. Reformar estructuras, despedir gente. El punto eran los empleados de carrera, apolíticos, gente leal que vaya tomando el lugar, ir cercando el asunto. Entonces, Donald Trump, que en la campaña había dicho no tengo nada que ver con el proyecto 2025, y nosotros decíamos, pero a ver, si el, no sé, 70% de la gente que está ahí estuvo en tu primera administración, no puede ser que no tengas nada que ver. Cuando Musk se va del gobierno, en toda la parodia que hicieron, que dije en el noticiero Innominado, Russell Bode era verdaderamente la cara del proyecto 2025 detrás de Elon Musk. Hoy está en todos lados este muchacho Bode diciendo, a ver, vamos a echar, no sé, 15.000, 30.000, 100.000 personas, vamos a desmantelar esto, vamos a cortar selectivamente el financiamiento de un lado para redirigirlo a otro, y todo en un contexto de intervención en distintas ciudades de los Estados Unidos, ¿no? O sea, Washington la primera, que está casi con la implementación de la pena de muerte, ahora una cosa, bueno, Rex 84, continuidad de gobierno, aplicación de ley marcial, ojo, todo esto lo escribía Curtis Yarvin, un tipo financiado por Peter Thiel. ¿Entienden? Ahora, el cierre del gobierno convenientemente, como dice acá Reuters, afecta la publicación de datos estadísticos de los Estados Unidos. Acá hacen una lista de la cantidad de datos que se tendrían que divulgar, que no se va a hacer. Yo marqué los que me parecen a mí los más relevantes, ¿no? Las solicitudes de beneficios por desempleo, créditos al consumo, el índice de sentimiento del consumidor, el índice de precios al productor, el índice del mercado hipotecario. Hay un montón más, capaz que alguno de ustedes encuentra alguno que sea relevante y se me esté pasando, ¿no? Qué sé yo, el comercio internacional, capaz que es relevante. Bueno, la cuestión es esa. No va a haber estadísticas. El muchacho Stephen Mirand ya está confirmado para ser parte del directorio de la Fed. El despido de Lisa Cook fue ahora frenado por la justicia. De a poquito. Inclusive, y esto va a tener más relevancia dentro de un par de notas, también hubo un pedido de Donald Trump público de que la SEC, el órgano de control de los mercados, dé más, ¿cómo lo puedo decir?, ligereza, no sea la presentación de los balances, no sea tan periódica como es ahora, los balances de las empresas, ¿no? Y van a ver por qué. Tiene un motivo y tiene que ver con Londres ese motivo. Scott Bessent, entonces, lo que alguno por ahí spoileó en los comentarios, es algo, le dediqué un video entero hace un tiempo. Las stablecoins no es ni más ni menos que esto, ¿no? Impulsar la demanda de los bonos del tesoro. Es una suerte de derivado de los bonos del tesoro. La deuda estadounidense, que tiene que aumentar sus rendimientos porque si no, no es apetecible, entonces te lo vamos a invocar por otro lado, las monedas estables. Fíjense, el Tesoro de los Estados Unidos, esto es del 10 de septiembre, ¿ok? El Tesoro de los Estados Unidos acaba de comprar $2.000 millones de su propia deuda y ha recomprado más de 10.000 millones en el último mes, en las últimas 4 semanas. ¿Ok? Y esto, fíjense, de hoy mismo. El Tesoro de los Estados Unidos recompra otros 2.000 millones de su propia deuda y en esta semana ya ha comprado $5.000 millones. O sea, si no tuvieras la recompra que estás haciendo, ¿qué pasaría en el mercado de deuda? ¿Ok?
¿Qué pasaría? En definitiva se están pasando de un bolsillo al otro, ¿no? La deuda de un lado, la deuda del otro. Y están construyendo una ficción para sostener un sistema. Un sistema que, como dice el título del video, la miniatura, un sistema que está agotado. Un sistema que está agotado, como vimos al principio. Los países entraron en una espiral de deuda que no lo pueden levantar nunca. Nunca lo pueden levantar. Insisto, al menos que haya un episodio de reducción de la población fuerte que haga que el gasto público descienda tremendamente, ¿no? Y encima por el otro lado tenés el supuesto, la supuesta salvación, el maná de la inteligencia artificial, que va a reemplazar a un montón de trabajadores que, en palabras de Yuval Harari, gente inútil. Yo lo dejo ahí picando para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Donald Trump respecto a los BRICS. BRICS fue creado para devaluar nuestro dólar y quitarlo como estándar. Y está bien si quieren jugar ese juego, pero yo también puedo jugar ese juego. Así que cualquiera que esté en BRICS recibirá un cargo del 10%. ¿Cuándo será esto? Sí, muy pronto. Desde el 78. Bueno, si son miembros de BRICS, tendrán que pagar un 10% de arancel solo por eso. Y no serán miembros por mucho tiempo. Pensé que BRICS era, ¿sabes? Dije esto hace aproximadamente un año y en gran medida se desintegró, pero ya sabes, hay un par que se mantendrán, pero pensé que en gran medida se desintegró. BRICS no es, en mi opinión, una amenaza seria, pero lo que están tratando de hacer es destruir el dólar para que otro país pueda tomar el control y ser el estándar. Y no vamos a... Fíjate una cosa, ¿no? Ahora sigo con el clip. Se crearon para destruir el dólar, para desvalorizar el dólar. Bueno, es la Reserva Federal desde su creación la que desvaloriza el dólar. Vimos los gráficos al principio de los últimos años frente al oro y demás. La pérdida del poder adquisitivo del dólar, en particular después de la salida de Bretton Woods del año 71. Hay un sitio de internet por ahí, a ver, lo voy a buscar, así se los comparto. ¿No? ¿Qué demonios pasó en 1971? Que es cuando Nixon rompe los acuerdos de Bretton Woods. Y esta página se las recomiendo a todos para que lo quieran ver. Está llena de gráficos de cómo el poder adquisitivo, cómo se destruyó completamente todo a partir de 1971. Todo. Todo, la desigualdad, la pérdida de poder adquisitivo, la deuda, el aumento tremendo que tiene acá. Fíjense, precio de la sopa Campbell por unidad, ¿no? Ahí se me fue. ¿Dónde estaban? Bueno, fíjense, precio de la luz, la electricidad y la comida. 1971, miren cómo se dispara. ¿Ok? Tema monetario. Cuando se desengancharon del dólar porque no podían sostener la ficción del gasto militar en Vietnam. Ya hemos hablado largo y tendido de eso. Los derechos especiales de giro salen ahí, 1968 los derechos especiales de giro. O sea, es algo que ya lo tenían pensado. Entonces, Trump dice eso. Quieren que otro país tenga el estándar de moneda de reserva. No, Donald, no se lo crean eso. No se lo crean. No es otro país. Ningún otro país va a tener ese estándar. ¿Ok? Quizás las stablecoins le den una vida extra a este sistema fiat, pero a la larga van a terminar derivando en la CBDC. Pero bueno, sigamos porque no quiero perder el hilo. Perder el estándar en ningún momento. Si tienes un presidente inteligente, nunca perderás el estándar. Si tienes un presidente estúpido como el último, perderías el estándar. No tendrías el dólar como unidad. Y si perdiéramos el dólar como estándar mundial, sería como perder una gran guerra mundial. Ya no seríamos el mismo país. No vamos a dejar que eso suceda. El dólar, ¿alguna vez has escuchado la expresión, el dólar es rey? El dólar es rey. Vamos a mantenerlo así, ¿de acuerdo?
antes de 2024. Y solo digo que si la gente quiere desafiarlo, pueden hacerlo, pero tendrá que pagar un gran precio. Y no creo que ninguno de ellos esté dispuesto a pagar ese precio. Bueno, ahí lo tenés a Donald Trump. El dólar es rey. Curioso, ¿no? Porque parte de la política de Trump en este gobierno era devaluar el dólar. Esto lo vimos y se terminó cumpliendo al pie de la letra, ¿no? Estas son declaraciones que se dan, a ver, el asesor de Vladimir Putin, Kobiakov, respecto a las criptomonedas, el plan de los Estados Unidos. Fíjense. En este momento, América está tratando de cambiar las reglas en el mercado del oro y las criptomonedas. Recuerden cuál es su deuda, 35 billones de dólares. En general, son dos segmentos alternativos al segmento de divisas del mercado mundial. Las acciones de Washington en esta dirección demuestran claramente una de las principales tareas estadounidenses. Ellos quieren mucho resolver el problema de la disminución de la confianza en el dólar. Estados Unidos, como fue en los años 30 y en los 70, resolverán sus problemas financieros a costa de todo el mundo, empujando a todos, ¿a dónde? A la nube de criptomonedas. Con el tiempo, cuando parte de la deuda pública de Estados Unidos esté colocada en stablecoins, Estados Unidos devaluará esa deuda. Una vez más, en palabras simples, ahora tienen una deuda de 35 billones de dólares. La meten en cripto, en la nube, la devalúan y comienzan desde cero. Esto es para aquellos que realmente aman involucrarse en cripto. Bueno, ahí lo tenés a este asesor de Vladimir Putin. Lo que pasa que nosotros hemos mostrado en este espacio distintos videos de Donald Trump, justamente de Donald Trump, de los asesores de Trump, de los Crypto Bros, ¿no? El muchacho este de Coinbase, la senadora Loomis, todos en la misma dirección. Fíjense para que recordemos el tema, cómo se encaja las criptomonedas en esto. Así que tal vez paguemos nuestros 35 billones de dólares. Les daremos un pequeño cheque en criptomonedas, ¿verdad? Les daremos un poco de Bitcoin y eliminaremos nuestros 35 billones de dólares. Pero, ¿cómo quieres que sea más prominente en América? ¿Cómo funcionará eso? Oh, va a funcionar fácilmente. Ya es prominente, está avanzando, está muy poco regulado. Esa es una de las razones por las que está avanzando, pero es una forma diferente de moneda y va a terminar beneficiando al país. Pero si lo cerramos, como ya sabes, Biden está tratando de cerrarlo. Biden no tiene el intelecto para cerrarlo. ¿Te imaginas a este tipo diciéndote que cierres algo así? No tiene idea de qué demonios es, pero si no lo adoptamos, será adoptado por otras personas. ¿Sabes? Ya es algo enorme. ¿Leíste que ya es más grande que cualquier empresa en el mundo? Quiero decir, si miras el mercado, es más grande que muchos países. Es algo muy grande. Si no vamos a ser los líderes, y tenemos a las personas que son los líderes. Conozco a algunos de ellos, son muy inteligentes y si no lo adoptamos, otros países lo van a adoptar. Otros países lo harán de todos modos, pero nosotros podemos ser el líder y bien podríamos ser el líder. La urgencia, problema, reacción, solución, ahí lo tira, el dólar, hay que... La deuda es el problema, ¿no? Devaluemos una unidad, el dólar, reemplacémoslo por otro, garanticemos los bonos del tesoro. Lo dice Bessent, lo dice Trump, lo dicen los rusos. A ver, nos están tomando el pelo. Es que literalmente es así. Acá había también otras declaraciones de Trump respecto a Bitcoin. Fíjense, 10 de septiembre. Me convertí en fanático de las criptomonedas y para mí es una industria. La veo como una industria y soy presidente y hemos dominado esa industria. Por cierto, es una gran industria. De hecho, cuando el mercado de valores bajó recientemente, las criptomonedas y el Bitcoin y todo eso bajaron mucho menos que cualquier otro grupo. Y hemos creado una industria muy poderosa y eso es mucho más importante que cualquier cosa en la que invirtamos. Nosotros invertimos en ella, pero realmente era una industria que no estaba yendo particularmente bien. Me involucré con ella hace un par de años. Se ha vuelto increíble. Quiero decir, son los trabajos que son productores y noto cada vez más que estás pagando con Bitcoin. Quiero decir, la gente dirá que quita mucha presión del dólar. Me convertí en fanático. El otro día escuché un comentario realmente que me hizo pensar, ¿no? Que para muchos de nosotros, ustedes saben, yo no soy economista,
muchas veces las cosas las tengo que pensar 2 o 3 veces o 10 veces para entender, porque mucho está armado para confundir, para engañar. Y sobre todo nosotros los libertarios o la gente que valora la libertad individual, no los libertarios políticos que son un mamarracho, realmente no, se entiende lo que estoy diciendo, como que muchas veces es cierto que ponemos al oro en un lugar de máxima, ¿no? Y escuché una persona en todo el material que veo, realmente me olvidé quién fue, que decía algo. Las grandes dinastías bancarias, los Rothschild, por ejemplo, Rockefeller y demás, se construyeron con patrones oro. ¿Ok? Entonces, un cupo, un stock, una oferta limitada, gana el que acumula más. ¿Me explico? Entonces no es casual que los Rothschilds, por ejemplo, financiaran a Cecil Rhodes para que vaya al continente africano a explotar las minas de diamantes, que vayan a sacar oro, etcétera, etcétera, por el resto del mundo. ¿Me explico? Entonces, si vos manejás un sistema monetario con un stock fijo o cuasi fijo, por supuesto el oro depende de lo que se va descubriendo, ¿no? Insisto, gana el que tiene mayor saldo de ese bien. Y en el caso del Bitcoin, que tenés un suministro fijo, lo voy a dejar entre paréntesis los comentarios respecto a eso, pues ya se está hablando segundas capas, se está hablando de otras cosas, pero pónganle, ¿no? En un principio tenés un suministro fijo, de vuelta. ¿Quién es el que tiene la mayor acumulación de esto? Entonces, los rusos dicen, estos nos van a licuar la deuda, por eso nos fuimos pasando al oro, agrego yo, porque ¿para qué nos vamos a quedar con un activo de reserva que se va a devaluar? Están implementando las criptomonedas, las stablecoins y demás, ¿no? Financial Times, la Unión Europea acelera los planes para el euro digital después de la sanción de la ley de stablecoins de Estados Unidos. No quedarse atrás. 2 argumentos. Tenemos que estar alineados todos en la misma tecnología y por el otro lado, si nos rezagamos, lo mismo que decía Trump, si nos rezagamos, nos ganan la mano, ¿no? Y quedamos atados al dólar, quedamos atados al yuan o lo que sea. Fíjense lo que dije en el video de ayer, un mundo digital, bases de datos centralizadas, interoperables. O sea, tienen que estar conectados todos. Es así, no queda otra. Entonces, Europa te dice esto, Corea del Sur y Japón preparan sus stablecoins, pues vamos a pasarlo rápido. SWIFT, como decían ahí también en los comentarios, con el tema de las ISO 20022, SWIFT reconocerá operaciones en criptomonedas, empezará a hacer red interbancaria global con direcciones de blockchains y billeteras con el estándar de las ISO 20022. A ver, también empezarán a aparecer market makers, operadores de mercado, la gente que va poniendo los precios, digamos, que hacen arbitraje y demás, ¿no? Entonces, conectar las operaciones tradicionales con el creciente ecosistema de activos digitales. Acá detrás del SWIFT están todos estos bancos globales, todas estas, yo mostré en algún video el listado, ¿no? De los bancos que están en SWIFT, son básicamente los bancos más importantes. Así que bueno, es así. China, que está con su CBDC, que esto y lo otro. No, mira, ahí tenés. Stablecoin vinculada al yuan. China prepara silenciosamente su propia stablecoin. ¿Ok? Todo alineado, todo al mismo tiempo. Hay un saludo para Lara, me dice, es tardísimo, son las 3 y pico de la madrugada. Mirá, ¿qué hace viéndome a mí a las 3 de la mañana? Digo, andá a descansar. Pero bueno, muchas gracias por estar ahí. Así que bueno, bien. La Reserva Federal, justo ahí están diciendo, todos están tokenizando, ¿no? Todos tokenizan.
Bueno, fíjense, gente, la Reserva Federal está organizando una conferencia sobre activos del mundo real y su tokenización. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? ¿Se acuerdan de Lutnick? Vamos a hacer un inventario de la naturaleza. El balance de los Estados Unidos. Ahora, acá tenés a el ganador del premio Nobel de Economía, Jean Tirole. Las stablecoins podrían desencadenar rescates masivos de los contribuyentes, advierte el premio Nobel de Economía. Dice, básicamente, a ver, no estamos... Se lo voy a hacer sencillo. No están seguros de qué es lo que va a pasar en esta transición de un sistema al otro o mientras convivan los sistemas. ¿A dónde va a ir la gente? La gente que va a preferir quedarse con el billete fiat, el peso argentino, el dólar estadounidense en unidad dólar estadounidense, o va a preferir moverse a la empresa privada vinculada a BlackRock que emite el USDC, o la empresa Tether vinculada a Howard Lutnick, vinculado a distintas figuras bastante controversiales? Ya lo vamos a ver. ¿Qué va a preferir la gente? No sabemos. Lo cierto es que esto podría representar la necesidad de rescates gigantescos para los contribuyentes, ¿no? Nosotros pagando los rescates. La posibilidad de una corrida por parte de depositantes si se materializan dudas sobre los activos de reservas que respaldan las stablecoins podría realmente ser fuerte, ¿no? Advierte este premio Nobel. El Banco de Pagos Internacionales, el BIS, ya también se le está atajando. Las criptomonedas no funcionan tan bien. Pero hoy, en un cambio de narrativa espectacular, el Banco de Inglaterra, uno de los pioneros, ¿no?, de los bancos centrales, no el primero, pero uno de los pioneros, dice, las stablecoins podrían reducir la dependencia de los préstamos bancarios. Dice Andrew Bailey para este artículo de Financial Times. Fíjense, el sistema financiero no tiene que estar organizado como lo está ahora, con una fuerte dependencia de los préstamos de los bancos comerciales para financiar la economía. Es posible, al menos parcialmente, separar el dinero de la provisión de crédito, con bancos y stablecoins coexistiendo y entidades financieras no bancarias desempeñando funciones de provisión de crédito. Ejemplo, BlackRock, una entidad financiera no bancaria. Agregó que era importante considerar las implicaciones de tal cambio a fondo antes de seguir adelante. Yo insisto, no saben exactamente qué es lo que va a pasar. Sin embargo, también Bailey, el bueno de Bailey, advirtió que las stablecoins tienen una serie de características que requieren escrutinio, incluidos si los activos que las respaldan deberían estar completamente libres de riesgos para que sean verdaderamente estables. Los activos que respaldan a las stablecoins, principalmente los bonos del Tesoro estadounidense. O sea, están previendo que en algún momento pierdan completamente un estatus de seguridad, ¿no? La amenaza de ataques cibernéticos, Cyberpolygon, y otros riesgos operativos significaba que los emisores de stablecoins necesitarían un esquema de seguro para reembolsar a los propietarios en una crisis y en un marco de resolución para garantizar que sus titulares sean acreedores preferidos en cualquier proceso de insolvencia. ¿Se acuerdan de la gran toma? Los acreedores privilegiados. ¿Cuál era la idea? De que todos los títulos en los Estados Unidos están centralizados en la OTC y técnicamente el titular de todas las acciones, luego de que se digitalizaron, que se abandonó los títulos en papel, el titular de todos los derechos de propiedad original privilegiado es la OTC. Entonces, en una circunstancia
una circunstancia de evento catastrófico, hay toda una línea de gente que va a reclamar la propiedad que no son propietarios, son depositarios, tenedores, ¿ok? Pero el acreedor privilegiado, el titular privilegiado, eso lo tratamos en 2 videos respecto al libro de la Gran Toma. Acá te lo dicen. Los titulares sean acreedores preferidos en cualquier proceso de insolvencia. Entonces imagínense Tether, que es la principal stablecoin, que vaya a una quiebra. Está respaldado prácticamente en un 70-80% por títulos de deuda de Estados Unidos. Lógicamente, o sea, Estados Unidos rescataría a un derivado de su propia deuda, con más emisión monetaria pagada por el contribuyente. La verdad, si esto no es una estafa, no sé cómo denominarlo, ¿no? Igor Vallejo, gran programa. Nico deja una donación. Muchas gracias por el superchat. Al que quiera seguir el ejemplo de Igor, se lo agradezco realmente. Viene más que bien para poder seguir haciendo estas investigaciones. No es mi actividad principal, así que cada minuto que le dedico realmente es para traerles esta información, para que sepan lo que se viene, estén preparados para lo que se viene, estén advertidos de lo que se viene. Fíjense, hace mucho tiempo, en mayo, el mes de mi cumpleaños, habíamos pasado este video del CEO de Tether diciendo: van a llevar a la quiebra a muchísimos bancos cuando se mezclen las criptomonedas, mi producto, Tether, ¿no? Acá yo lo tenía doblado al español, el clip, a ver si lo encuentro para... Acá está. Vamos a recordarlo, total, estamos... Ya queda poco, a ver, vamos a recordarlo. ¿Son los emisores de stablecoin el mejor banco de hoy? Creo que los emisores de stablecoin son definitivamente los mejores bancos. Las stablecoins no son Bitcoin, ¿verdad? Entonces, la perfección es Bitcoin. Las stablecoins son una forma más segura de mantener dólares digitales. Y también tienen mejor acceso, mejor experiencia de usuario, y todo eso. Desafortunadamente, una de las razones por las que decidimos no permitir esto en Europa es porque los bancos europeos, ¿verdad? Entonces, y recuerda, la regulación nos estaba empujando a mantener el 60% de nuestras reservas en depósitos de efectivo no asegurados en Europa. Hagamos este cálculo matemático simple, ¿verdad? La legislación nos estaba obligando a dejar, la legislación europea, el 60% dijo de nuestras reservas en bancos en depósitos no asegurados. Ya lo vimos al principio, los problemas que tiene el Reino Unido, que tiene Francia y demás. La deuda, ¿quién la tiene? Los bancos comerciales. Entonces, si hay un quiebre masivo de varios bancos, acá en este supuesto, 60, ahí está, muchas gracias, Alfredo. Si hay tenés que salir a rescatar a Tether. Insisto en ese esquema. El Tesoro de los Estados Unidos saliendo a rescatar a un tenedor de deuda de Estados Unidos con nueva emisión pagada por el contribuyente y demás. No sé, la verdad que suena especial, ¿no? Por las dudas, Tether, o sea, fíjense, mientras que le dicen a todos, digitalizate y esto que el otro, ¿qué hace Tether para ser seguro? Compra Bitcoin, oro y tierras agrícolas. ¿Ok? Esto lo publica Zero Hedge, les va a llamar la atención al público latinoamericano. Tether se ha estado moviendo agresivamente hacia los activos duros tradicionales. La empresa posee el 70% de Adeco Agro,
un importante grupo agrícola de América del Sur. Adecoagro opera más de 210.000 hectáreas de tierras agrícolas en Argentina, Brasil y Uruguay. La tierra produce cultivos, lácteos y bioenergía, lo que le da a Tether una exposición directa a la producción de alimentos y productos básicos. Este movimiento destaca un juego a largo plazo en lugar de depender solo de las reservas de efectivo, como USDC de BlackRock. Tether se está posicionando en sectores que generan valor en el mundo real. Poseer tierras de cultivo en alguna de las regiones más fértiles del mundo se alinea con la estrategia de la compañía para protegerse contra la inflación y la volatilidad de las divisas. Entonces, insisto, tierra cultivable, ¿ok? Oro, también Bitcoin, ¿no? La escasez de Bitcoin, supuesta por ahora, pero lo que sí hay escasez definitivamente es de tierra y de oro. Fíjense, antes lo veíamos a Trump, que esto, que me gustan las cripto, que esto, lo otro. La empresa de criptomonedas de Trump, que tiene un socio, Justin Sun, un tipo buscado por fraude, es el muchacho, para que tengan una referencia, que compró un cuadro de una banana, que pagó creo que $6 millones por ese cuadro, o sea, lavado de dinero puro. Dice, está planeando una expansión desde materias primas tokenizadas hasta tarjetas de débito. ¿Se dan cuenta para dónde va la cosa? Muchas gracias, Reina Durán. Saludos. Muchísimas gracias por tu aporte. Me viene más que bien, te lo reconozco realmente. Muchas gracias, muy, muy amable. ¿Quién se beneficia más del nuevo acuerdo de superpotencia global para renovar el mercado de Bitcoin? Publica CryptoSlate. ¿Y qué es lo que dice esta página? Un nuevo grupo de trabajo de banqueros, ¿ok? Banqueros, busca estándares criptográficos unificados, les dije antes, contabilidad interoperable, abriendo liquidez transfronteriza en los próximos meses. Ya tienen directamente una fecha, un calendario para la implementación de esto. Y el grupo de trabajo es entre el Reino Unido y los Estados Unidos. ¿Cómo se van a interoperar? ¿Cómo van a probar la estructura de mercado? ¿Ok? Todo listo para este nuevo mundo digitalizado, tokenizado, con criptomonedas e insisto, próximamente con CBDCs emitidas por los bancos centrales de los países. Fíjense este detalle. El alcance incluye la cooperación en los mercados digitales mayoristas. Mayoristas. ¿Cuántas veces les dije? Por más que digan en Estados Unidos que prohibimos la CBDC, que esto, que lo otro, hacen la stablecoin, pero tarde o temprano algo tiene que ser el instrumento mayorista que reemplace al dólar tradicional. Y va a ser una CBDC en dólares, denominada en dólares, para uso exclusivamente mayorista de relaciones entre bancos centrales y demás. Juan Vicente López, muchas gracias por tu aporte, saludos también, muy, muy amable, insisto. Acá voy como estamos, se alargó demasiado capaz el stream, lo voy a pasar de largo, pero la idea de Trump de flexibilizar la presentación, fíjense, los criterios de cotización genéricas de la SEC y el intercambio de vigilancia del Reino Unido. O sea, están estandarizando las normas de presentación de acciones y demás entre los dos centros neurálgicos de las finanzas internacionales. ¿Para qué? Para construir un gran hub en el back-end, digamos, una palabra de codificación. O sea, la fachada de dos centros separados, en el fondo es un centro integrado completamente. El Banco de Inglaterra, hablando de la CBDC, esto salió hoy, el Banco de Inglaterra ha mantenido su negativa, ¿ok? Negativa a publicar documentos sobre los vínculos entre la moneda digital de Banco Central, la CBDC, y los sistemas de identificación digital. Le piden oficialmente una divulgación de libertad de información al Banco de Inglaterra, y el Banco de Inglaterra dice,
No. ¿Por qué? Porque dice que existen riesgos sobre la integración de la CBDC y la identificación digital, y que versiones incluso censuradas, redactadas de estos documentos, perjudicaría la conducción efectiva de los asuntos públicos. Y si es un asunto público, ¿por qué el público no lo puede saber? ¿Qué es lo que nos están ocultando? Nos imaginamos que nos están ocultando. Lo que vengo diciendo hace 5 años ya. El Gulag digital. Esta semana que tuvimos a Starmer diciendo el que no tenga una identificación digital no va a poder trabajar en el Reino Unido, algo completamente anticonstitucional y demás, pero insisto, no es un chiste esto, es un teatro. ¿Para qué? Para engañarnos. El Foro Económico Mundial, ya con el liderazgo de Larry Fink, o sea, fíjense, ¿no? Larry Fink, presidente del Foro Económico Mundial, junto a André Hoffman, publican su primer paper, casualmente, Soluciones financieras para la naturaleza, caminos hacia rendimientos y resultados, proporcionando a las partes interesadas docenas de soluciones financieras para monetizar todo en la naturaleza. Esto, gente, nosotros yo lo mostré a Lutnick acá, diciendo exactamente lo mismo. Y después te dicen, no, son la oposición, el globalismo, a las élites y demás. Monetización de la naturaleza. Este fue el plan. A ver, la Fundación Rockefeller. ¿Se acuerdan aquel que yo lo cubrí? El foro de la nueva arquitectura financiera mundial en Francia con Macron. ¿Ok? Justo encima, me olvidé de decirlo antes, los países con problemas de deuda son los más interesados en escalar el conflicto con Rusia. Reino Unido, Francia, Alemania ahí aparece con un pupilo de BlackRock. Luis Echegaray, muchas gracias por tu apoyo, gracias por el esfuerzo, Nico, espero verlos juntos en tu programa, el otro Nico. Mañana vamos a hacer el noticiero Innominado en el horario habitual, estoy juntando alguna información. Me costó dormir un día después de la información que encontré respecto a la viuda de Charlie Kirk, ¿no? Así que los espero mañana ahí en el noticiero Innominado, ¿no? Entonces, el panorama de las finanzas de la naturaleza está evolucionando rápidamente desde instrumentos de deuda soberana y plataformas de capital mixto hasta créditos de biodiversidad y clases de activos emergentes, ¿no? Ya sabemos cómo termina esto, créditos de carbono para todos. Y quiero terminar con este clip que vi hoy, la de Whitney Webb, que es una también que ha estado siguiendo mucho el tema de las stablecoins, su pareja Michael Goodwin, me parece que, no recuerdo el nombre de pila, creo que era Michael, particularmente ha seguido el tema de BlackRock y las stablecoins. Fíjense qué buena visión de lo que se viene. It seems like in Larry Fink's case in particular, there's a goal, a big ambition there to develop new asset classes that can be used to basically fuel their existing business model and perpetuate it for, like, I don't know, millennia forward. Mm-hmm. So one of these that I've been writing about for a few years is the whole idea of natural assets, what they call nature's economy. As an asset manager, BlackRock being able to unlock and take control of as many natural assets as possible that aren't currently part of the financial system is obviously a way for them to perpetuate what they do and deepen and expand their control over not just people in the existing financial system, but really over the natural world as well, and essentially turn everything alive into a tradable Wall Street financial product. And the goal, as Fink has stated, is to have all of this on a universal ledger, on blockchain presumably, and have it be trackable and surveillable. By having it all surveillable and
and, you know, automated in a sense. You know, he's able to have his risk management AI thing, you know, Aladdin, you know, sort of exercise control over it in unprecedented ways, I think. Bueno, ahí me parece que está más que claro. Lo que decía Wendy Webb está completamente alineado con esto que estamos diciendo. Dicho y hecho, amigos. Gran trabajo de Nicolás Martínez Laje. Compartan en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas sus redes y grupos. Y no se olviden de que nuestro esfuerzo, nuestro emprendimiento periodístico, depende exclusivamente de ustedes. Patreon.com/Nicolás Moraz. Los esperamos en nuestra sólida comunidad privada. Hasta luego. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.